Hola, un saludo muy especial a toda la comunidad. Hoy estamos con Juan Antonio Escobar. Bienvenidos a esta nueva versión de ¿Qué leer? Juan Antonio es administrador del medio ambiente y viene a hablarnos sobre Guerra y Paz, una novela muy interesante e importante dentro del prontuario de León Tolstoy. Juan Antonio, cuéntenos antes de iniciar un pequeño resumen de quién es Juan Antonio Escobar del contexto pereirano. Pues a ver, yo tengo varios oficios, pero el que más me gusta sin duda es ser profesor. Entonces, pues yo me defino como un profesor donde esté. Incluso así estoy haciendo labores de consultoría y siento mucha simpatía por la literatura y además soy escritor aficionado. Eh, Me gusta mucho el término aficionado, la gente que dice que es gomosa de porque también se quita presión. Entonces, en este caso, digamos que soy un profesor pues que trata de ser muy aplicado y un escritor y un lector pues que tiene mucha simpatía pues por la literatura y por encontrarle relación a lo que se lee con el país y lo que se vive localmente. Eso sería básicamente. Juan Antonio, hablemos un poco de León Tolstoy antes de entrar en materia de su novela. ¿Qué te puedes compartir a la comunidad sobre este autor? No, pues de Tolstoy se puede dar una conferencia largotota, pero pues es sin duda, pues para muchos es el autor de la literatura universal más importante de todos. Si uno toma sus dos obras, que son Ana Karenina y Guerra y Paz, que es la que pues, nos ocupará hoy, la puede encontrar siempre como en el top 5 de esos rankings que hacen los círculos expertos cada tantos años. Y pues está definitivamente en el canon, ocupa un lugar privilegiado y yo la defino algo así como el ciudadano Kane de la literatura. A Guerra y Paz de León Tolstoy le pasa lo que le pasa al ciudadano Kane, que cada tanto que esos círculos académicos o de expertos hacen como un top 10 de las mejores obras de la literatura universal, pues termina colándose Guerra y Paz siempre entre los primeros tres lugares, junto con Ana Karenina. El último ranking que vi yo era Ana Karenina, Ulises de James Joyce, aprovechando pues del lugar en el que estás, en Irlanda, y seguido de Guerra y Paz de Tolstoy. Guerra y Paz pues no sale de los primeros 4 o 5 lugares. Entonces pues es un autor muy interesante. Y aunque hay muchas cosas que decir de Tolstoy, siempre el consejo es conectarse primero con la obra del autor que con el autor, porque puede haber, sobre todo en estos tiempos de hipercorrección política, puede haber varios prejuicios. Cuando uno pues conoce la obra del autor, entonces hay personas que pueden tener problema con que un autor sea de cierta orilla política o pasa mucho con Borges, por ejemplo. Mucha gente sataniza a Borges porque es de derecha y le quita su condición de buen escritor, que lo es, sin ninguna duda. Y es como que alguien de derecha diga que Maradona es mal futbolista porque es abiertamente de izquierda. O sea, no tiene mucho sentido. Y lo advierto especialmente con Tolstoy porque él al principio, cuando comienza la obra, dice lo siguiente, así arranca Guerra y Paz en tiempos de hipercorrección política, dice: hasta ahora he escrito solamente sobre príncipes, condes, ministros, senadores y sus hijos, y me temo que en lo sucesivo no va a haber otros personajes en mis historias. Puede ser que esto no esté bien y que no guste al público. Puede ser que para ellos sean más interesantes e interactivos las historias de campesinos, comerciantes y seminaristas, pero mi deseo no es en absoluto tener muchos lectores y a cualquier precio, y no los puedo satisfacer por muchas razones. La primera, porque los recuerdos históricos de aquella época sobre los que yo escribo
solo permanecen en la correspondencia y los escritos de la gente de clase alta alfabetizada, incluso hasta los relatos interesantes e inteligentes que he podido escuchar, solo se los he oído a la gente de esta clase. Entonces básicamente Tolstoy comienza diciendo, pues la historia que voy a contar es la historia de unas élites y pues no encuentro dice no encontrar tan interesante pues los siervos, los seminaristas, y eso puede ser chocante, pero es un autor del siglo XIX y no se le puede pedir que piense de una manera distinta al siglo en el que está. Sin embargo, pues es un hombre con unas ideas de avanzadas, él retrata toda la sociedad rusa, digamos la sociedad rusa prerevolucionaria, y, y además es un convencido de la paz, uno podría definir como un pacifista, ¿cierto? Pero a pesar de eso es un hombre del siglo XIX, y Guerra y Paz comienza diciendo, bueno, esta es la historia de las clases altas y me importa poco nada, pues de ahí para abajo. Es incorrecto políticamente, como es incorrecto todo el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo muy romántico, pero muy incorrecto desde el punto de vista político. Incorrecto como se entiende hoy la corrección política, ¿no? ¿Por qué esa dualidad entre guerra y paz? Porque esa es una muy buena pregunta, Hernán, porque están los dos elementos. De hecho, si me preguntas Guerra y Paz, pues que lo tengo acá conmigo, este es el libro, Guerra y Paz, se debería llamar en realidad Paz y Guerra, porque cronológicamente Tolstoy en la mitad del libro, estamos hablando de un libro de más de 1000 páginas, ponle por ahí, se echa 550 páginas construyendo un mundo que cuando el lector le empieza a sentir algún cariño lo incendia, ¿cierto? Entonces aparecen los dos momentos, paz y guerra, paz al principio, guerra al final, ¿sí? Entonces construye un mundo, le cuenta a uno cómo eran todas esas familias de nobles, de duques, de príncipes, cuáles son las preocupaciones de Pierre, uno de los personajes más importantes, y pues en una de las primeras escenas, digámoslo así, están en uno de esos grandes banquetes y recuerdo muy bien que la primera frase es: entonces que Príncipe, Génova y Luca ya son propiedad de Napoleón. O sea, están reunidos en ese banquete, pues toda esa élite, y ya se sabe que Napoleón se aproxima endiabladamente hacia Rusia y ya doblegó Italia y sigue hacia adelante pues con las tropas francesas. Entonces al principio en ese ambiente de paz que se construye, que es un ambiente gigantesco, están en paz, pero hay vientos de guerra, hay un rumor, Napoleón se está acercando y parece inminente que efectivamente va a haber guerra, y de la mitad del libro hacia las últimas páginas es la narración perfecta y pues milimétrica de la guerra, y casi que uno lee a Tolstoy y siente el olor de la pólvora y le zumban los cañones pues en los oídos, es muy fidedigno. Entonces es paz y luego guerra, pero pues el libro se llama Guerra y Paz, quién sabe por qué le pusieron en ese orden, suena más bonito, creo yo. ¿Se puede hacer alguna relación, Juan Antonio, entre el conflicto que se vive dentro de la obra y el conflicto que se ha vivido en Colombia en su historia reciente? Sí y no, digamos porque sí. Sí, pues porque lo que pasa con la buena literatura es que los temas que se abordan en los clásicos son temas que, a pesar que se den en un contexto, en el contexto de otro siglo y de otras latitudes, pues todavía los vemos. Sí, uno lee a Shakespeare y lee en Shakespeare los celos, y son los mismos celos que puede sentir, que pueden estar presentes, digamos, en una canción de reggaetón. O sea, los celos, la envidia, querer a quien no nos quiere, la muerte, la angustia existencial, pues todos esos son temas que persisten. Sin embargo, este tipo de conflicto del que se habla, Guerra y Paz, es el conflicto de un agente invasor. O sea, a los rusos los va a invadir Napoleón y ellos lo saben, ¿cierto? Entonces, es un tipo de conflicto que es distinto al colombiano, que nosotros hemos tenido un conflicto interno durante muchos años, pero pues hace mucho no tenemos una invasión
explícita con tropas metidas acá, aunque pues hace poco, pues sí, o sea, aquí Estados Unidos pues tiene a Colombia como una especie de portaaviones y hay todo un debate pues hay un debate que se ha dado muy fuerte acerca de qué tan válido es que haya tropas norteamericanas en Colombia, dado pues que ni siquiera el Congreso eso no lo aprobó, pero a lo que hoy es que digamos que no ha habido una invasión pues a sangre y fuego todavía, ¿cierto? Sí, y que es la que viven los rusos en ese entonces con Napoleón. Pero efectivamente hay un conflicto interno. Entonces, en ese sentido somos distintos, son distintos los rusos de aquel entonces pues con Colombia, mientras que el conflicto es interno. Allá los rusos saben que se tienen que unir, que incluso se unen con los cosacos. Los cosacos pues son una especie como de, son grupos de guerrillas, hay pueblos cosacos en Rusia, Krasnodar es uno, y es como si aquí nos invadieran y tocara que se unieran, y creo yo que sería lo correcto, grupos regulares y irregulares a repeler el ataque extranjero, ¿cierto? Sin embargo, hay una diferencia interesante y es la gallardía del siglo XIX, ¿sí? Estamos pues con una élite, hay unos príncipes, es una sociedad con todas las virtudes y los vicios del siglo XIX. Las virtudes, mucha gente quería ser no famosa, sino pasar a la historia, ¿cierto? Entonces, antes de TikTok querían pues tener un monumento en la plaza, querían que su valor fuera evidenciado en la guerra, llegar con medallas defendiendo a su país. Y esa era una élite machista, elitista, todo lo que se quiera, pero era una élite que sentía que debía defender con su vida esa sociedad que tantos privilegios le daba, ¿sí? Entonces, en esa novela, cuando saben esos nobles que va a llegar Napoleón, varios de ellos se ponen de inmediato a las órdenes de Kutuzov, que es el coronel pues, de las tropas rusas, para repeler el ataque extranjero. O sea, lo que hoy es que hay cierta gallardía en cuanto a que se tiene la postura hacia la guerra, hacia el invasor. Entonces, obviamente, pues el pueblo va a participar, pero quienes están en la primera fila de combate son los nobles, porque defienden esa sociedad que les da muchos privilegios, ¿cierto? Y digo que es distinto a Colombia, pues porque la postura de las élites colombianas hacia la guerra, incluso de algunas élites cuyo discurso es pro guerra, pues es escabullirse de la guerra. O sea, nos gustan los privilegios que nos da la sociedad, pero no estamos dispuestos a irnos, por ejemplo, a la guerra si es que se diera el caso de un invasor. Inmediatamente sería muy fácil adivinar pues que esas élites sacarían a sus hijos del país y serían quienes obtienen migajas de la sociedad los que tendrían que irse a repeler a un invasor extranjero. Y con el conflicto interno pasa lo mismo, pues ahí, tú lo sabes, Hernán, estamos llenos pues de guerreristas que toman whisky, ¿cierto? Y que les parece maravillosa la guerra, pero bajo ningún motivo se irían o pondrían a sus hijos al frente de la guerra que a ellos tanto les gusta. Sí, en ese sentido se puede hacer una estrecha relación entonces entre esta obra y el momento histórico que está viviendo Colombia, además porque venimos de un plebiscito muy cuestionado, de unos años en los que, digamos, los niveles de conflicto sí se pudieron reducir y ahora otra vez todo va en aumento. Entonces estamos pasando también por ese inicio que diste de paz y guerra. Juan Antonio, ¿por qué recomiendas que se lea esta obra? No, pues por 1000 razones, pero digamos unas poquitas. Digamos que, en primer lugar, por el tamaño. Eso es absurdo que uno lo diga, pues suena medio absurdo, pero leer un libro que es un clásico y que uno en la medida en que al principio hay que tenerle paciencia, es un libro desafiante, pero en la medida en que uno ya va llegando a la mitad se da cuenta que está ante una obra maestra. Y leer un libro que parece un ladrillo, pues es toda una prueba en una sociedad que está llena de distracciones.
de la pantalla de Netflix, de las redes sociales, de las famosas noticias falsas, cadenas de WhatsApp. Estamos bombardeados de información, entonces a tener el ejercicio de mantener la concentración, de leer una novela de largo aliento como esta, pues es un ejercicio que nos permite cultivar la atención. Eso no más en cuanto a la forma, pero en cuanto al fondo de la historia, yo tomaría dos aspectos. El primero, un aspecto externo, y el segundo, un aspecto interno. El aspecto externo es, digamos, el que tiene que ver con la situación del príncipe Andrei, que se va a la guerra. ¿Sí? Es un príncipe que se va a la guerra y vive la guerra. Entonces entender, le permite a uno entender cómo es una sociedad que efectivamente está viviendo la guerra. ¿Sí? Entonces, y es muy interesante porque cuando empezó el coronavirus, pues nosotros no estamos en una guerra, pero sí estamos viviendo situaciones similares a las de una guerra. Por ejemplo, esta economía debería ser, y a veces es en muchos países, una economía de guerra, ¿sí? Quedarse recluido en el hogar es parecido, guardando las proporciones, a lo que debe hacer una población cuando la están bombardeando, ¿cierto? No salir tranquilo y demás. Y si haces memoria, al menos en Colombia nos pasó, cuando empieza el coronavirus, empieza con un rumor, ¿sí? Y así empieza la guerra en Guerra y Paz. O sea, no, viene Napoleón por Italia, es lo mismo, bueno, el virus también decíamos, viene por Italia, ¿cierto? Ya estaba llegando por Europa y era como un chiste, y empezaban los memes y empieza como el humor, y muy lentamente en las sociedades, y hablo de la colombiana, que es en la que estoy, pues se van dando cuenta que el asunto es inminente, y esa sensación de inminencia pues se vive de muchas maneras, ¿cierto? Se toma con algo de humor, luego hay desasosiego, estamos en una época de memes, entonces se mandan chistes por internet al respecto. Recuerdo una cuenta de Twitter del coronavirus que todo era una tomadera de pelo, y era como un chiste, pero un chiste medio tétrico, y llega un punto donde personas que conocemos empiezan a fallecer por ese chiste, ¿cierto? Entonces, creo que el coronavirus se demoró mucho tiempo. Yo no creo pues que la gente se quedó en la calle por bruta, pues, o porque es bruta y ya, pues ese cuento de que los colombianos somos brutos o que todos los latinoamericanos, no. Es un sentimiento natural, es del humano, y pues es muy difícil, primero porque un virus no se ve como si se ve la guerra, pero esa sensación de que algo realmente está pasando, digamos que es muy difícil acoplarse a eso, ¿sí? Entonces es un meme, luego la gente no podía creer que se tuviera que quedar en la casa, parecía como un cuento de ficción, porque sus vidas dejan de ser normales, y cuando uno se ve ya en el toque de queda y prende el noticiero y ve que en Europa, donde estás, y específicamente en Italia, hay un desfile de ataúdes, empieza uno a entrar en angustia, y de la angustia se pasa al tedio por estar encerrado, ¿cierto? Y del tedio a la esperanza porque salió la noticia de que los casos bajaron. Entonces, esa relación que tienen los personajes de Guerra y Paz con la guerra es muy similar a la que nosotros tenemos pues con esa guerra contra entidades fantasmales que son los virus, que las estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Y eso es muy interesante, y lo relata Tolstoy. O sea, esto viene y se va volviendo un rumor en los banquetes a decir las tropas ya están en las fronteras. Eso por un lado, es el lado externo. Y por el lado interno es comprender que la naturaleza del ser humano y de las sociedades es una naturaleza conflictiva. Yo creo que pues Guerra y Paz, yo saludo mucho las novelas del siglo XIX por su incorrección política. Creo que nos falta un poquito de incorrección política porque nos hemos llenado de eufemismos, y Guerra y Paz le enseña a uno que nosotros beatificamos la paz y satanizamos, no, digamos no la guerra, pero sí los conflictos. Entonces queremos paz a toda costa, y a veces siente uno que la naturaleza de los seres humanos y de las sociedades no es pacífica. Hay como una idea de que la paz es lo natural,
que la violencia es una cosa artificiosa y entonces hay que hacer un acuerdo de paz para volver como al estado natural pacífico que nosotros tenemos. Y uno ve el desarrollo de las sociedades y es un desarrollo violento. Y la naturaleza, por ejemplo, quien vive con su esposa en la casa, pues la tendencia es al conflicto, a que haya desacuerdos. Entonces, yo estoy por creer que la naturaleza nuestra, la naturaleza de nosotros es una naturaleza conflictiva y la paz es el artificio. O sea, nosotros hacemos acuerdos de paz, hacemos leyes, hacemos normas, porque la paz es como ese tate quieto, como esa cruz que le ponemos al vampiro en el ataúd, no para que no se despierte nunca, pero para que si se despierta se mantenga ahí controladito. Entonces no quiere decir, por ejemplo, que con la firma de un acuerdo de paz esto ya lo han dicho mucho, pero yo estoy de acuerdo con eso, no es que se acaben los conflictos, pero sí que los vamos a tramitar de otra manera, ¿cierto? Hoy en Colombia vivimos pues momentos muy agitados, de mucha polarización, y yo soy de los que piensa que la polarización en sí misma pues no es mala. Ojalá estuviéramos polarizados en una discusión profunda acerca del rumbo que debe tomar nuestro país en materia política, en materia social, qué vamos a hacer con la educación, con la salud, y que hubiese varias posturas académicas o varios modelos de desarrollo pensados y nos sacáramos los ojos apasionadamente, pues, debatiendo cada uno, pero es una polarización en torno pues a dos opciones mesiánicas y reflexivas, y lo peor, las dos progringas, ¿cierto? Entonces, eso es lo otro que quiero destacar de Guerra y Paz, es el sentido, es una sociedad desigual, tremendamente desigual, pues son los Ares, pero es el sentido de defender la patria. Sí, tenemos muchos defectos, lo sabemos, pero si vienen los franceses vamos a poner el pecho porque quieren defender la madre Rusia. Y a nosotros nos parece igual pues que tanto líderes de derecha como alternativos estén entre Biden y Trump y se garantice pues la tremenda influencia gringa en Colombia, pues eso, del gobierno gringo en Colombia. O sea, no deberíamos, lo más elemental es que fuéramos dueños de nuestro propio destino, y los rusos dan la vida por eso. Eso es una enseñanza. Juan, se dice de esta obra que el autor refleja el conflicto que se vive desde dos clases y describe cómo cada clase lo vive. Esto me parece muy interesante y me gustaría que nos cuentes o nos ilustres un poco en cómo se da esta descripción, puesto que en Colombia está pasando lo mismo en estos momentos. Dada la polarización que tenemos, esto no se debería usar, pero bueno, estamos divididos entre clase alta y clase baja, y la creencia que solo la clase baja es la que sufre, pero realmente en estos momentos se está viendo que la clase alta también se está viendo bien afectada por el conflicto social en el que estamos ahora. Eso que dices, Hernán, bueno, de todas las enseñanzas que uno se puede sacar de Guerra y Paz, uno podría elegir esa tal vez como la más importante, y es que cuando a los rusos los va a invadir Napoleón, ¿sí? Ya como en la tercera década del siglo XIX, ellos saben que ricos y pobres y siervos y todo el mundo se hunde. O sea, ellos entendían que los de arriba y los de abajo se iban a hundir si ganaban los franceses, y salen a aguantar, ¿cierto? Incluso es tan fiel la representación que Tolstoy hace de la sociedad rusa de ese entonces, que cuando una de esas familias se va a vacacionar al campo, es palpable ya el malestar de algunos campesinos con el régimen, y eso Tolstoy lo alcanza a registrar. O sea, ya hay unas ideas flotando en el aire que van configurando pues lo que sería pues la revolución rusa, pues la del 17. Pero lo que tienen absolutamente claro los rusos es que había que defender a Rusia. O sea, la contradicción principal para todos era aguantar o hacer devolver a los franceses, que efectivamente lo logran. Entonces, ricos y pobres y
bueno, y un mundo de familias nobles que pueden tener mil diferencias, las posponen y se van a la guerra. Eso es importante porque viene tomando fuerza la idea, sobre todo pues la idea de algunos sectores alternativos, cabeza del petrismo, una idea que es a mi parecer equivocada pero pues que respeto si alguien la valida, y es el cuento de que el problema en Colombia es un problema de ricos contra pobres, ¿sí? Yo pues no, entonces hay como quien aplaude porque una empresa se cerró porque era de un señor rico, pero si era de un señor rico que vivía en Colombia y generaba tantos empleos, yo creo que no debe ser motivo de alegría pues que un rico cierre la empresa, porque por cada rico que cierra o medio rico, pues estamos hablando de ricos nacionales, ¿cierto? Sale un mundo de gente pues a tener que buscar trabajo, ¿cierto? Entonces yo creo, hay una figura que utiliza Jorge Robledo que a mí me parece muy acertada, el cuento del Titanic, ¿cierto? Cuando se hundió el Titanic, se hundieron los de primera clase y los que dormían en el último camarote, ¿sí? O sea, no importa si se hunde el barco, no importa en qué lugar del barco vamos, nos vamos a hundir todos. Entonces, los rusos entienden perfectamente que hay que salvar el barco. Y todos se arman de valor y entienden que la cosa es sacando a Napoleón. Es muy importante, es supremamente importante que una sociedad entienda cuál es el asunto principal a atender y qué tipo de desacuerdos entre los miembros de una sociedad pasan a un segundo plano porque se deben priorizar ciertos asuntos. Yo creo que Colombia no ha diferido, o bueno, al menos no ha definido, no digamos que tiene que ser las prioridades que diga Juan Antonio, ¿cierto? Que diga Hernán, pero al menos sí debería discutir de los 1000 problemas que tenemos, ¿cuál es el más importante? Yo creo que Colombia se debe ese debate. Los rusos lo supieron, era sacar a Napoleón y actúan en consecuencia. Bueno, quizá el problema de Colombia es que nos falta identidad, y por eso es que no hemos podido de pronto superar este conflicto que lleva ya un registro de más de 100 años. Yo en algún momento sostenía conversaciones con alguien porque se ha vuelto también argot popular culpar o a Uribe o culpar a Petro o a otros que en la historia reciente nos han afectado de manera notoria. Pero yo les decía, pero es que en la época de Gaitán, por ejemplo, los mencionados no habían nacido y vivíamos el mismo conflicto, simplemente no tan mediático. Y la conclusión a la que se ha llegado es que nos ha faltado identidad y por eso no hemos podido unirnos como lo hicieron los rusos para superar todos esos vacíos que nos han quedado. Aquí en Irlanda, por ejemplo, fueron 500 años de guerra, se independizaron y el país logró salir adelante. Este país lleva un poco más de 100 años desde que se constituyó como república y ha logrado salir adelante y hoy es uno de los modelos a seguir en toda la Unión Europea. Entonces, hay una realidad y es que la historia más difícil en materia de independencia no es la de Colombia. Así en algún momento lo queramos reflejar en los medios como si a nosotros nos hubiera tocado más difícil que a los demás. Pero me lleva a pensar, a mí, vuelvo y digo, esto es solamente lo que piensa Hernán, no es lo que tienen que pensar todos, pero me lleva a concluir que nos ha faltado identidad y ese es el motivo por el que solo algunas familias han podido llegar a su objetivo. Para ir terminando, Juan Antonio, el tiempo se está agotando. ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde crees que se debe direccionar el país si quisiéramos salir de esa hecatombe en la que estamos? Pues eso es bien difícil, pero yo quisiera apoyarme en lo último que dices. Yo no sé si lo que nos falta es identidad, no lo tengo claro, pero sí sé que una de las cosas que más nos falta sí es independencia. Y lo dijiste en buena medida, ¿cierto?
cuando Irlanda se sacude, digamos, el yugo inglés, comienza a prosperar y luego hablaremos de eso, pero pues en la literatura irlandesa se nota el anhelo, es muy fácil notar el anhelo de independizarse, ¿cierto? En las obras de Swift, en el mismo Joyce. Y al respecto, está absolutamente claro, pues entender que los problemas no son eternos, que las sociedades se pueden equivocar o pueden acertar, ¿sí? O sea, la sociedad es un asunto, pues para dónde vaya el país es un asunto muy complejo, pero lo primero que debemos hacer es recuperar el derecho soberano de equivocarnos o aceptar, pero equivocarnos o acertar como colombianos, no sin una influencia exagerada y con una relación neocolonial de Colombia con respecto a Estados Unidos. Y en este momento, y sea pues la oportunidad para recomendar una obra que, ya que hablas de Irlanda, a mí me encantaría que la gente anotara Dublineses de Joyce como uno de los libros a leer, pues fuera de Guerra y Paz de Tolstoy, porque en Dublineses pues son varios cuentos, pero el común denominador de esos cuentos, que son cuentos cortos, es la parálisis moral que según Joyce vive la sociedad irlandesa de su tiempo, debido pues a la influencia exagerada del imperio inglés y de la religión católica en esa sociedad irlandesa. Entonces uno ve el ejemplo de una mujer que estaba supremamente enamorada y no los dejan, no recuerdo bien, pues no los dejan como estar juntos en la casa de ella, decide fugarse con su novio y en el momento en que su novio va a arrancar en un barco, ella se queda paralizada y él se montó ya al barco y se queda como, simplemente lo deja ir porque ella tiene como el remordimiento de que no va a ser capaz. Entonces creo yo que los colombianos, debido pues a tantos años de estar supeditados a los Estados Unidos y a tanto bombardeo mediático, hemos comprado un sentimiento de inferioridad y sufrimos como una especie de parálisis moral. Entonces uno se va al banco, se va a una cafetería y el tono de la gente es un tono como de resignación y como si nuestros problemas fueran eternos, ¿cierto? Entonces, no, esa clase política, eso no hay cómo cambiarla, esto ya va a ser así, esto nunca va a cambiar. Y bueno, y uno lee libros pues, del siglo XIX, como el caso de Tolstoy, y tenían problemas que duraron mucho tiempo, pero que hoy no existen. Entonces, pues, o sea, es la muestra de que los problemas, por difíciles que sean, se pueden solucionar, pero lo primero es recuperar esa independencia de la que hablas, pues que pudo, o esa soberanía que Irlanda lo tuvo absolutamente claro. Irlanda, uno de los palos en la rueda para que Irlanda siguiera su curso y pudiera desarrollarse, el palo en la rueda se llamaba la dominación inglesa. Se la quitan y avanzan, y algo así creo que es el caso de Colombia con Estados Unidos. Aclarando que una vez Irlanda logró la independencia, también entró en unos años de guerra civil. O sea, en medio de esta juventud como república, hay una guerra de por medio interna. Sí, claro. ¿Quién logró superarse? Juan Antonio, muchas gracias por haber asistido, por esta recomendación. Nos vamos, o hemos cerrado con broche de oro, a falta de un libro que es Guerra y Paz. Hemos recibido también la recomendación de Dublineses de Joyce. Sí. De manera que el objetivo en este programa, ¿Qué leer?, ha sido cumplido. Juan Antonio, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. No duden en cerrar la pantalla e ir a conseguir una de estas dos obras, o por qué no las dos. Hay que tenerlas, sí. Gracias, Hernán.